Buenas noches, les saluda Luis Canela. Hoy la Fiscalía anunció que el gran jurado no levantará cargos criminales contra el 3 veces campeón de NASCAR Tony Stewart por la muerte del piloto Kevin Ward Jr. El auto de Stewart golpeó y mató a Ward durante una carrera en la pista de tierra de Canandaigua Motorsports Park el 9 de agosto. El abogado del distrito del condado de Ontario, Michael Cantillo, dijo que la víctima, Ward Jr., estaba bajo la influencia de la marihuana la noche del accidente. También señaló que los dos videos examinados por los investigadores mostraron que no hubo manejo abnormal por parte de Stewart. Vamos al mundo del deporte. Rey en Nueva York, Derek Jeter se fue de 4-0 en su penúltimo juego en el uniforme con rayas en su casa, poniendo fin a una racha de 7 partidos seguidos conectando de hit. Los Yankees quedaron eliminados de la lucha por el pase a la postemporada, luego que desperdiciaron una ventaja de 3 carreras, final 9-5 ante Nelson Cruz y los Orioles de Baltimore. Es la primera vez desde el 92 y 93 que los Yankees quedan fuera de la postemporada en años consecutivos. La única otra vez fue en Nueva York, cuando Jeter, el capitán, que se retira tras 20 campañas, se produjo en el año 2008. Mientras en Detroit, Justin Verlander dominó desde el montículo durante 8 entradas para que los Tigers dieran un paso hacia la postemporada al vencer 6-1 a los White Sox de Chicago. Las bancas de ambos equipos se vaciaron en el sexto inning cuando el as de Chicago, Chris Sale, le propinó un pelotazo al venezolano Víctor Martínez. Ambos intercambiaron palabras y tanto las bancas como las casetas de los pitchers se vaciaron. Fútbol, el delantero uruguayo Luis Suárez anotó un doble con el segundo equipo del Barcelona en un partido amistoso. Sigue preparándose para reaparecer en buena forma y hoy le ayuda a la filial de los Blaugranas en su victoria de 6-0 sobre la selección sub-19 de Indonesia. Fernando Santos fue presentado oficialmente. Fernando fue presentado como el nuevo director técnico de la selección de Portugal. Santos llevó a Grecia a los octavos de final en el Mundial de Brasil. Ahora los Broncos de Denver y los Chargers están empatados en la división oeste de la Conferencia Americana. Pero después de que Denver regrese de su semana libre, podrá encontrarse en segundo lugar. La razón: San Diego recibe a los Jaguares de Jacksonville. Recuerde que Denver no juega. Broncos y Chargers tienen 2 victorias y un empate. Los Chargers hicieron 10 movimientos en total para reemplazar varios heridos, especialmente apoyadores y corredores. Hoy el defensa de los Cargadores, Corey Liuget, nombrado el jugador defensa de la semana de toda la NFL. Localmente los Rockies de Colorado y los Padres culminaron la serie de 3. Rockies acaban de perder eso 4-3. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Nos comentabas acerca del evento que hay en Pueblo. El día domingo los Broncos cordialmente están invitando a nuestra comunidad para que vengan y conozcan no solamente las cheerleaders, mascotas, pero también las grandes leyendas. Toda la información el día de mañana. Muy bien. Nos vamos a una última pausa y ya regresamos.